poder recordar que tú borraste nuestros pecados, Señor. Tú ya no te acuerdas de nuestras transgresiones, que nos has dado una nueva oportunidad, que desde que nacimos de nuevo, Señor, por medio de la sangre de Jesucristo, tu Hijo en la cruz, ahora nosotros somos nuevas criaturas, Señor. Ahora ayúdanos a andar en esa vida nueva, a poder seguirte, Señor, a poder empezar a tomar decisiones basadas en tu voluntad y no en nuestros planes o nuestros deseos, Señor. Gracias porque cuando no valíamos nada, Señor, tú decidiste pagar el más alto precio por cada uno de nosotros, Señor. Ahora nosotros lo único que queremos es vivir vidas de gratitud. Comprender cuán difícil fue para ti entregar a tu Hijo Jesús por mí y que mi vida, Señor, pueda ser como una ofrenda grata delante de tu trono, Señor. Y que todo lo que haga, todas las cosas que piense, todas las cosas que diga, todas las decisiones que tome, Señor, cada paso que dé, sea siempre para honrarte a ti, para glorificarte a ti, Señor, porque tú me amaste. Ahora, Señor, vamos a leer tu palabra. Te pedimos que bendigas este tiempo, que hables a nuestros corazones, que podamos no solo comprender alguna cosa de esta historia, sino que podamos ponerla en práctica, Señor. Creo que ya sabemos más de lo que ponemos en práctica. Así es que anímanos a ser hacedores de tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos en el estudio del primer libro de Samuel. Así es que los voy a invitar a que vayan en sus Biblias al primer libro de Samuel, capítulo 2. Entre tanto, ustedes lo encuentran, antes de que leamos, vamos a hacer una pequeña introducción o un recordatorio de a dónde nos hemos quedado en la historia. Hemos dicho que la historia del libro de Samuel se sitúa exactamente después de la época de los jueces. Y ya hemos estudiado el libro de Jueces y hemos dicho que la manera de resumir esa época es que el pueblo de Dios volvió a pecar y después de que pecó volvió a pecar y que el pueblo insistía en hacer lo malo y que cada quien hacía lo que mejor le parecía, porque en esa época todavía no había un rey que guiara, no había un líder establecido que pudiera empujar al pueblo, acercar al pueblo hacia la voluntad de Dios y la obediencia. Entonces, en ese contexto de un pueblo de Dios, en nuestro español sería un grupo de cristianos, una comunidad cristiana que vivía como se le daba la gana, ha aparecido nuestro primer grupo de personajes que son Elcana, Ana y Penina. Estas tres personas formaban un matrimonio, ¿verdad? Ahora, la última vez que usted y yo chequeamos, un matrimonio está conformado por dos personas, no por tres. Entonces, aquí ya había un problema. Un hombre que tenía dos esposas. Añadiendo a ese problema, debemos añadir que una de esas dos esposas era estéril, ¿sí? No podía tener hijos y su deseo más grande en la vida era poder llegar a ser mamá. ¿Por qué? Porque en esa cultura cualquier mujer que era estéril y que no lograba tener hijos era tachada, señalada y menospreciada como una mujer que había recibido una maldición de parte del Señor. Entonces tenemos a un hombre con dos esposas, una de ellas es estéril, pero vemos a Ana en el capítulo 1, que es lo que estudiamos la semana pasada, trayendo su depresión, trayendo su problema, trayendo esa angustia que tenía, ese señalamiento social que sufría, ese hostigamiento que también sufría de parte de la otra esposa de su marido, lo trajo delante del Señor y dice que oró con amargura de corazón y le hizo una promesa. Y le dijo, Señor, si tú me permites ser mamá de un hijo varón, yo te lo voy a entregar para que te sirva el resto de su vida. Y Dios cumplió su parte, pero vemos que también Ana cumplió su parte. Es decir, que Ana, y eso fue con lo que terminamos la historia del capítulo anterior, ofreció al Señor todo su corazón. ¿Y por qué digo todo su corazón? Era lo que más deseaba. Por lo que tanto había orado, por lo que tanto había llorado, por lo que tanto había sufrido, al fin lo tenía en sus brazos, pero decidió
cumplir y entregarle lo más valioso que había en su corazón al Señor como cumplimiento de la promesa. ¿Qué es lo que vamos a ver en el capítulo que empezamos a estudiar hoy? Que Dios le dio más hijos. Ana fue mamá no solo de Samuel, a quien entregó para que sirviera en el templo, sino que tuvo 5 hijos más. Vamos a ver en el capítulo 2 la historia de cómo Samuel, este niño que fue entregado para el servicio del templo, el hijo primero de Ana, cómo Samuel se convirtió en un profeta de Dios, cómo Dios lo preparó desde muy pequeño para servir en el templo como un ayudante del sacerdote hasta convertirse en un profeta de Dios. Y es que hemos dicho que la historia de Samuel es una historia de transformación. Entonces vamos a ir viendo casi que en cada capítulo cómo Dios transforma la realidad de las personas. Ya ha transformado la realidad de Ana dándole a un hijo, ahora está a punto de transformar la realidad del liderazgo espiritual del pueblo. Y es que Elí, que era el sumo sacerdote, tenía 2 hijos, pero había creado 3. Les pregunto, hasta ahorita, con la información que tenemos, si Elí tenía 2 hijos, pero crió 3, ¿quién era el tercero? Samuel, por supuesto, ¿sí? Entonces, estos 3 niños crecieron como si fueran hermanos en la misma casa, liderados por un padre espiritual, además de que era el papá de Ofni y Finés. Elí, el sacerdote, crió a estos 3 muchachos. Esta historia que estamos a punto de empezar es una historia de contrastes, una historia de comparaciones, como 3 hijos que crecieron en la misma casa, con la misma educación, con la misma crianza, pudieron llegar a tomar caminos tan abismalmente opuestos. Y eso es lo que vamos a empezar a leer ahora en el capítulo 2. Vamos a ir al capítulo 2, versículo 12. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos. Lo que significa la palabra impío es una persona que no busca hacer lo que a Dios le agrada, sino que por el contrario vive una vida como sin Dios. ¿A qué suena eso? Por supuesto, a la época de los jueces, donde cada quien hacía lo que mejor le parecía. Es decir, que estos hombres no reconocían autoridad ni de Dios, ni tampoco de las personas. Eran impíos, no tenían deseo de buscar ni obedecer a Dios. Y no tenían conocimiento de Jehová, es decir, le añade a su impiedad que no conocían al Señor. Vea, qué extraño, ¿verdad? Eran hijos del sacerdote, habían crecido en el templo, pero no tenían conocimiento de Jehová. Era costumbre, dice, de los sacerdotes con el pueblo, que cuando una persona ofrecía un sacrificio, venía el criado del sacerdote. ¿Quiénes eran los criados del sacerdote? Bueno, Samuel y los 2 hijos de Elí, que eran ayudantes del sacerdote. Venía entonces este criado, mientras se cocía la carne del sacrificio, traía en su mano un garfio de 3 dientes, como una especie de tenedor, ¿sí? O un trinche, ¿sí? Traía este garfio de 3 dientes y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o la marmita, es decir, el contenedor donde se estaba preparando esta ofrenda, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. Esta práctica era una práctica que Dios había establecido. ¿Por qué? Porque desde que Dios estableció el sacerdocio, Él puso la orden de que los sacerdotes, los levitas, la tribu que servía en el templo, iban a ser sostenida por las ofrendas del pueblo. ¿Por qué? Porque un sacerdote no tenía permitido tener otro trabajo más que el trabajo en el templo. Entonces, era parte de la ley, era totalmente permitido que un sacerdote o su asistente viniera y tomara una parte de esta ofrenda. Ese no era el problema. Dice, de esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, este era otro tipo de sacrificio, que era sacrificio quemado, venía al criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: hey, dame carne que asar para el sacerdote, porque no la tomará de ti cocida, sino cruda. Esto estaba en contra de la ley. El Señor siempre había dicho que si alguien había de tomar carne, debía de tomarla cocida.
porque ninguno de los sacerdotes ni ninguno de los pueblos de Israel debía consumir carne con su sangre. Entonces aquí ya empiezan ellos a tergiversar un poco el procedimiento de las ofrendas. Y si el hombre le respondía, hey, no hombre, quemen la grosura primero y después tomen todo lo que quieran. Él respondía, ¿él quién? Uno de los hijos de Elí. No, dámela ahora mismo, si no, yo la tomaré por la fuerza. O sea que estas personas estaban hostigando a las personas que traían su ofrenda al Señor. Era pues, veamos el versículo 17, muy grande delante de Jehová el pecado de estos jóvenes, porque los hombres, escuche, menospreciaban las ofrendas de Jehová. Pregunto, ¿cuáles hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová? El pueblo, ¿sí? Es decir, que lo que habían logrado estos dos muchachos era que la gente le restara importancia al momento de la ofrenda. ¿Por qué? Porque eran hostiles. Porque por la fuerza querían tomar de las ofrendas más de lo que les correspondía. Y claro, ellos eran la autoridad y eso era una situación algo así como en nuestro español sería, bueno, si querés ofrecer tu sacrificio al Señor, va a ser bajo mis reglas. Si no, que te vaya bien. Por supuesto, los israelitas querían cumplir con esta parte de las ofrendas y tenían que cumplir estas reglas que se habían inventado estos muchachos. Veamos el contraste ahora en el versículo 18. Y el joven Samuel ministraba en presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Cuando ocupa la palabra ministrar, esa la podemos cambiar por servir. El trabajo de Samuel era el servicio en el templo. Él era uno más de los asistentes de los sacerdotes. ¿Qué es lo que tenía que hacer o cuáles eran la descripción de su puesto? Lo más seguro es que tenía que abrir las puertas del templo, mantener los lugares limpios, asistir a los sacerdotes, es decir, era un trabajo de ayudante, de asistente, no era un trabajo de liderazgo todavía. Entonces vemos que estos muchachos abusaban de su autoridad, pero Samuel se dedicaba a servir. Y dice que estaba vestido de un efod de lino. ¿Qué era un efod? Un efod era una vestimenta sacerdotal, era como una especie de chaleco. Los sacerdotes se vestían con una túnica, ¿sí? La túnica es como un vestido hasta abajo y encima de la túnica usaban un chaleco que les traspasaba un poquito hasta los muslos. Sobre ese chaleco se ponían, ese era el efod, sobre eso se ponían un pectoral, el sumo sacerdote, donde estaban las 12 piedras de las tribus y otras cosas más. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que desde pequeño Samuel utilizaba la vestidura como de un sacerdote y le hacía a su madre, veamos el versículo 19, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. ¿Se acuerdan que Elcana tenía esta costumbre de que todos los años iba a ofrecer sacrificio y en uno de esos viajes fue que el Señor le prometió o hizo a Ana esta promesa? Bueno, Ana no perdió esa tradición de venir al templo una vez al año, pero amando tanto a su hijo, lo menos que hacía era que le preparaba una túnica y se la traía todos los años. Versículo 20. Y Elí, que era el sacerdote, bendijo a Elcana y a su mujer, los papás de Samuel, diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer, en lugar del que pidió a Jehová. Y se regresaron a su casa. Eso fue uno de estos años que ellos visitaban. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió, y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Quiero hacer una pequeña pausa y quiero que hablemos un ratito todavía de Ana, porque creo no va a volver a aparecer en la historia más adelante. De hecho, notan que Penina ya no aparece en la historia. La rival de Ana desapareció. ¿Sí? Los hijos de los que tanto se jactaba no van a formar parte de esta historia. Pero ahora veamos a esta mujer. ¿Se acuerdan cómo estaba de amargada esta mujer? ¿Cómo estaba de deprimida? ¿Cómo estaba de triste? ¿Cómo estaba de emproblemada? ¿Cómo estaba de irritada por causa de su situación? Esta mujer había sido transformada por completo. Es como yo me la imagino.
Me la imagino contando los días para que se llegara el momento de ir a visitar a su hijo, que ahora era un asistente del sacerdote. Ella estaba súper orgullosa de Samuel. Tanto así que le preparaba una túnica, cada año una túnica nueva. Vea, en aquel entonces no era común que las personas cambiaran su vestimenta con tanta frecuencia. Pero Ana amaba tanto a Samuel y amaba tanto el ministerio que Samuel estaba haciendo que le preparaba esta túnica. Además, Samuel era, si nosotros tuviéramos que pensar en la cantidad de asistentes que habían en el templo, Samuel era como el número 1. ¿Por qué? Porque él ocupaba un efod. Ese efod lo ocupaban solo los sacerdotes. Ese no era vestimenta para un asistente de sacerdote. Pero por supuesto, estamos viendo cómo Samuel estaba destacando delante de las personas. Así es que vemos a esta Ana que el Señor no solo le bendijo con lo que pidió, sino que le abundó. Mire, yo le podría decir que Ana ni en su sueño más loco se hubiera imaginado que iba a ser mamá de un hijo, mucho menos de 6. ¿Se imagina cómo el Señor había transformado la vida de esta mujer? Ana le pidió 1 y ella estuvo dispuesta a entregárselo. Bueno, el Señor le dio 6. Mire, a veces el Señor hace ese tipo de cosas, ¿verdad? Nos sorprende, nos da mucho más de lo que nos podríamos haber imaginado, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo veo en esta historia con esta mujer que se llamaba Ana. Vamos al versículo 22. Bueno, el joven Samuel crecía delante de Jehová, pero Elí era muy viejo, versículo 22, el sacerdote, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Escuchen, el segundo pecado todavía más grave de estos muchachos. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacen cosas semejantes? El papá está regañando a los hijos. ¿Por qué hacen eso? Les dijo, porque yo oigo de este pueblo sus malos procederes. No, hijos míos, no es buena fama lo que yo oigo, pues hacen pecar al pueblo de Jehová. ¿Qué es lo que acabamos de leer? ¿Se percataron de lo que acabamos de leer? Los hijos del sacerdote, si tuviéramos que traerlo a nuestra realidad, tendría que ser casi como si un pastor o un líder religioso tuviera 2 hijos. Y estos 2 muchachos, a las mujeres que venían al templo, oiga, tengo que recordarles, el trabajo de los sacerdotes y de los ayudantes era facilitar al pueblo la adoración hacia Dios. Era que cuando una persona se sentía o sabía que había pecado, traía una ofrenda al Señor para ponerse en paz con Dios, para poder limpiar el pecado, para poder cubrir el pecado que había en sus vidas. Las personas vienen a eso, a la iglesia, ¿sí? No vienen a buscar más pecado. Bueno, lo que hacían estos muchachos, en lugar de propiciar que las personas se pusieran a cuentas con Dios y equilibraran esa balanza, lo que hacían era que les hacían caer en un pecado todavía peor. Dice que se acostaban con ellas, tenían relaciones con estas mujeres. Y el papá, vean qué fantástico papá, Elí. Y no quiero criticar a Elí porque imagino lo difícil que debe ser papá, pero dice que cuando se dio cuenta, los llamó y los regañó. Y les dijo, hijitos, no anden haciendo esas cosas, hombre. No es bueno lo que andan haciendo. Pienso que que Elí fue bastante flojo con estos muchachos. ¿Sí? ¿Quién soy yo para decir cómo un papá ha de disciplinar a sus hijos? Pero vemos que en realidad, de acuerdo a la gravedad de los hechos, debería ser también la consecuencia. Pero lo que vemos en Elí es una total negligencia. No solo eso, sino que Elí, vamos a ver más adelante, dicen que era un hombre bastante grueso, es decir, que era gordo. ¿Saben por qué era gordo? Porque comía bastante. ¿Bastante de qué? De lo que se robaban los hijos. ¿Sí o no? Acabamos de leer que los hijos agarraban más carne de la cuenta, que agarraban carne cruda, que agarraban la grosura que debía ser apartada para el Señor. Y si la Biblia más adelante nos va a decir de que Elí era un hombre grueso, tan grueso que cuando murió fue que se desnucó, cayó de espaldas de una silla y se desnucó, no se pudo levantar más, es porque comía de lo que sus hijos preparaban. Elí no solamente permitía el pecado de sus hijos, sino que lo consentía y era parte de eso. Si pecare el hombre contra el hombre,
dijo Elí a los hijos mientras los estaba regañando, los jueces lo juzgarán. Pero si alguien peca contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová ya había resuelto hacerlos morir. Miren, esta es una terrible combinación. Hijos rebeldes con papás flojos. Los muchachos hacían lo que se les daba la gana y el papá se los permitía. Yo conozco papás de adolescentes que lejos de corregir a sus hijos, les aplauden todas las cosas que andan haciendo. Vamos a ver cómo terminaron estos dos muchachos. Vea el versículo 26. Otra vez el contraste. Ahora nos va a hablar de Samuel. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto, es decir, era agradable, tenía buena fama delante de Dios y delante de los hombres. Mire qué fantástico lo que nos dice de Samuel. ¿Se da cuenta cómo nos muestra el terrible pecado de los hijos de Elí y de Elí mismo y luego las virtudes de Samuel? Porque el Señor nos está dando la evidencia de por qué Samuel iba a ser escogido como el siguiente sacerdote y no estos muchachos que debían serlo de acuerdo a su linaje. Y vino un varón de Dios, versículo 27, a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Yo los escogí por sacerdotes. Versículo 29, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándose de lo principal de las ofrendas de mi pueblo Israel. ¿Ven que les dije que estaban gordos los tres? Lo dice literalmente y lo vamos a leer más adelante. Estaban gordos de todo lo que se estaban robando del templo. De todo como ellos menospreciaban y hacían que el pueblo menospreciara las ofrendas. Por lo tanto, dice el Señor, versículo 30, Jehová dice, yo había dicho que tu casa andaría delante de mí para siempre, pero ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga. Porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Mire, eso sigue siendo real hoy en día. El Señor sigue honrando a los que lo honran y el Señor sigue despreciando a los que lo desprecian. ¿O qué espera usted? ¿Que usted desprecie al Señor y que el Señor le aplauda? Eso no funciona de esa manera. Puede ser que sus papás le hayan creado como Elí crió a sus hijos malcriados, pero el Señor nunca va a hacer eso. Es más, ¿saben qué es lo que veo en esta historia? Elí nunca levantó un dedo para corregir apropiadamente a sus hijos y el Señor no se iba a quedar con los brazos cruzados. ¿Sí? Mire, eso aplica también para nosotros. ¿Qué pasa si quizás nosotros no hemos tenido la mejor crianza? Quizás nuestros papás ni siquiera estuvieron presentes. Quizás nuestros papás ni siquiera ni papás tuvimos, pues. Quizás no les interesaba nuestra educación, quizás no les interesaba nuestra disciplina. ¿Sabe a quién todavía le interesa? Al Señor. Y si nosotros no tuvimos quien nos disciplinara, bueno, el Señor va a proveer a alguien que nos discipline o lo va a hacer él mismo. O si tuvimos a alguien quien nos disciplinara, pero nosotros fuimos necios a la voz de la disciplina, mire, entre el castigo que mi papá, mi mamá, mi líder o mi jefe puede imponerme y el castigo que Dios puede imponerme, yo prefiero el de mi mamá. Porque cuando el Señor se pone en modo disciplina, eso es verdaderamente duro. Entonces, bueno, nosotros como jóvenes, sé que aquí no hay muchos papás, pero para los papás, si usted no disciplina a su hijo, el Señor lo va a disciplinar. Y para los que somos hijos, si usted no atiende a la voz de la disciplina, el Señor lo va a disciplinar. Pero de que va a haber disciplina, téngalo por seguro. Porque el Señor no se va a quedar con los brazos cruzados viendo cómo nos destruimos. Versículo 32. Aquí viene la disciplina. Versículo 31. He aquí vienen días en los que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel. Es decir, Dios le está diciendo, no tenés idea de la gran cantidad de bendiciones que vienen para el pueblo, pero vos no vas a poder ser parte de eso.
ni vos ni ninguno de tus hijos. ¿Por qué? Porque en el corazón del Señor ya estaba establecer un rey, unificar el reino y hacer que todo el pueblo le buscara. Los sacerdotes iban a tener un trabajo bastante importante. Vea, a este momento de la historia, el trabajo de los sacerdotes no era tan importante. ¿Por qué? Porque nadie buscaba a Dios. Lo hacían solo por costumbre, solo por tradición. Pero el Señor le está diciendo, ¿sabes qué? Las cosas van a cambiar. Estoy a punto de establecer un reino. Estoy a punto de unir a mi familia. Estoy a punto de hacer crecer todo esto. Pero no vas a ser parte. Ni vos, ni ninguno de tus hijos. El varón de los tuyos, versículo 33, que yo no corte de mi altar, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Mire qué difícil todo lo que le estaba diciendo el Señor a Elí, por haber sido un padre negligente. ¿Dónde estaba? 33. El varón, de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en edad viril, es decir, en su juventud. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés, es el nombre de los muchachos. Ambos morirán en un día. O sea que los días de esos muchachos estaban contados. Sus malandrinadas iban a tener fin. Es que mire, ¿y de verdad usted todavía cree que el Señor le va a dejar que usted haga todo lo que se le da la gana sin que haya consecuencias? Eso no funciona de esa manera. Sobre todo si usted conoce al Señor, sobre todo si usted es hijo de Dios, el Señor dice, a quien recibe por hijo, lo disciplina porque lo ama. ¿Qué papá deja que su hijo haga lo que se le da la gana? Eso lo va a destruir. Dios nos ama y por eso nos va a disciplinar. Versículo 35, escuchen. Y yo, dijo Jehová, me suscitaré, es decir, me proveeré. Elí se sentía poderoso. Elí se sentía indispensable. Elí se sentía inamovible. Claro, él era el sacerdote, pero el Señor le dijo, lo siento. Vean, esta historia se va a repetir luego más adelante con Saúl, porque Saúl es ungido como rey y él se creía que él iba a ser el rey para siempre. Y el Señor le dijo, te deseché. Este libro es duro. El Señor le está diciendo a Elí, yo me voy a proveer de un mejor sacerdote, de un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma. ¿Se dan cuenta que todo el tiempo hablamos de David, un rey con un corazón conforme a Jehová? Y estamos encontrando aquí a Samuel, un sacerdote con un corazón conforme a Jehová. Es que es lo que el Señor anda buscando, el corazón de las personas. Samuel iba a ser este muchacho del que el Señor estaba hablando. Yo me proveeré de un sacerdote fiel. Mire, a Elí jamás se le hubiera ocurrido. ¿Cuántos años tenía Samuel para este entonces? 14, 16 años. Era un muchacho, era un niño todavía. Pero el Señor ya tenía un plan para él. Él iba a ser la provisión de un sacerdote fiel. Y yo le edificaré casa firme a Samuel, al siguiente, al heredero, al sucesor, no al que estaba. Y andará delante de mi ungido todos los días. Ahora, cuando la Biblia hace referencia al ungido, hace referencia a un rey. Desde aquí el corazón de Dios ya estaba en que iba a formar a Israel como una nación con un liderazgo de un rey. Y todo rey, escuche, todo rey necesita un sacerdote que le aconseje. Todo rey necesita un profeta o una persona que le acerque a la palabra de Dios. Porque un líder lejos del Señor es un líder que va a estar perdido absolutamente siempre. Entonces le está diciendo, Samuel, el siguiente, el que sí va a tener un corazón conforme a mí, ese va a andar delante del rey todos los días. Y Samuel ungió reyes. Y la descendencia de Samuel también estuvo delante de los reyes. Es más, esta profecía se va a cumplir varios años más adelante cuando Salomón, el tercer rey de Israel, va a destituir al último del linaje de Elí y va a establecer a Sadoc, que era linaje de Samuel. ¿Sí? Entonces, esta profecía se va a cumplir y la vamos a leer probablemente de aquí en unos 2 meses o 3 meses cuando estemos en el segundo libro de Samuel, porque este libro es bastante amplio. Andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él
por una moneda de plata y por un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. ¿Se acuerdan qué es lo que hacían los hijos de Elí? Se sentían superpoderosos, sí, eran asistentes del sacerdote. El sacerdote era no solo, era su papá, ¿sí? Y el papá les consentía todo lo que hacían. Entonces, me imagino yo que, vean, perdónenme si me equivoco en mi imaginación, pero si es un grupo de muchachos asistentes de sacerdote, digamos 10, no dice cuántos eran, pero sin duda alguna eran más de estos 3. 2 son los hijos del sacerdote que es el encargado y andan haciendo lo que se les da la gana. ¿Qué cree que hacían los demás? Probablemente lo mismo, o Samuel, que era diferente, les decía, hey, no hombre, no hagan eso. ¿Y a vos qué te importa? Le habrán dicho, ¿sí? Vos que te la llevas de santo. No lo pueden ver de esa manera, ¿sí? Estaban los 2 que lideraban hacia el mal, que se sentían superpoderosos, ¿verdad? Y protegidos porque su papá no les decía nada. Y estaba Samuel, que hacía lo correcto. Y luego estaban los demás en medio. Y los que estaban en medio tenían que decidir a quién iban a seguir. Si a estos 2 que se sentían blindados o al que estaba haciendo las cosas bien. Estos 2 que se sentían intocables, dice que iban a terminar mendigando. Sí dice, ¿verdad? Se van a postrar delante de él por una moneda de plata y por un bocado de pan, diciéndole, te ruego, no tenés chance ahí. ¿Se acuerdan que se sentían, verdad? Venía el sacrificio y yo me los imagino de esta manera. Estaba la fila de los que iban a sacrificar algo y empezaban a revisar. ¿Qué trae usted de sacrificio? Ah, no, una palomita, no. ¿Usted qué trae? Un becerro. Ay, ¿el becerro cómo está? Está bien grande y gordo y jugoso. Vaya, usted véngase para acá, usted lo voy a atender yo. Y le quitaban la mitad de la carne. ¿Sí? Se sentían que podían hacer lo que se les daba la gana. ¿Qué hacía Samuel? Probablemente andaba barriendo por ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque seguro que no lo querían incluir en esto. Y seguro que Samuel tampoco quería estar incluido en las malandrinadas que ellos hacían. Y los papeles se iban a voltear en algún momento. Por supuesto no en ellos, porque ellos iban a morir, pero los hijos de ellos iban a terminar diciendo, ¿no tenés ahí una barridita que me des para poder ganarme aunque sea un bocadito de pan? Esa fue la profecía que el Señor dio. Es una historia de contrastes. Y es para nosotros decidir qué ejemplo es el que queremos seguir. Ahora, hay 4 personajes en esta historia, o grupos de personajes en esta historia. El primer grupo, por supuesto, Ofni y Finés, los hijos de Elí, hacían todo con intención. Mire, cuando dice no conocían a Jehová, es que no conocían a Jehová porque habían decidido no conocerlo. Le habían dado la espalda abiertamente. ¿Por qué? Y no habían crecido en el templo, pues. ¿Qué creen que oían? ¿Qué creen que veían? Ellos estaban en el lugar correcto, pero su corazón estaba totalmente lejos. Eran impíos, no tenían deseos de buscar a Dios. Fornicaban, sí, se acostaban con las mujeres. Mire, se da cuenta que hacían caer en un terrible pecado a los que estaban intentando buscar a Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, ay de aquel que haga caer a uno de mis pequeños? Esto es lo que ellos estaban haciendo. Menospreciaban lo sagrado. Las ofrendas, para ellos no eran ofrendas al Señor, para ellos era carne, para ellos era comida, por eso estaban así como estaban. Abusaban de su poder. Se aprovechaban de la posición y se aprovechaban de que su papá era un blando que no les decía nada. Mire, si usted creció sin ley, ya va siendo hora de que aprenda que la vida no es así sin ley. Hay leyes todavía en este mundo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué es lo que estoy pensando? Pobres muchachos, creo que no tenían la culpa ellos. El papá no les había enseñado a respetar. Y es posible que algunos de nosotros hayamos crecido así. Nadie nos crió para respetar autoridad o para respetar reglas. Pero mire, si usted ya no tiene 13, 15 o 14 años, usted ya es un adulto, usted ya debería de saber mejor.
Ya no está para que le eche la culpa a su infancia, porque usted ya es un adulto, usted ya es un hombre o una mujer hecho que está tomando sus propias decisiones. Estos eran una mala influencia. Afectaban la adoración. Mire, eran exactamente lo opuesto al sacerdocio. Yo les expliqué hace un momento. El propósito del sacerdocio era acercar a las personas a Dios. Y lo que ellos hacían era cerrarles la puerta y incitarlos a más pecado. ¿Sabe de quién me acordé? De los fariseos. ¿Se acuerda que Jesús le dijo, ay, fariseos hipócritas, cierran la puerta del cielo y ni entran otros y tampoco entran ustedes? ¿Se da cuenta que a veces nosotros hacemos lo mismo? Mire, si usted va a pecar, peque solo, hombre. ¿Por qué quiere llevarse a los demás de encuentro? No, vamos, haceme barra. Somos mala influencia para otras personas y no nos damos cuenta. Si usted va a pecar, bueno, que el Señor tenga misericordia de usted y de mí, pecadores, pero no nos jalemos a otras personas. ¿Sabe qué es lo que no reconocemos a menudo? La influencia que tenemos en otras personas. Porque decimos, no, como yo soy calladito, calladita, yo no influyo en nadie. Mentira. ¿Por qué? Porque las personas aman el liderazgo negativo. Mire, otra vez con el ejemplo. Otra vez con los que nos hemos imaginado que estaban en el medio. ¿A quién creen que seguían? ¿A Samuel, el santo que hacía las cosas bien? Por supuesto que no. Seguían a estos rebeldes. No menosprecie el liderazgo que el Señor le ha dado. Tenga cuidado. Tenga mucho cuidado. El segundo personaje, por supuesto, Samuel. El contraste, sí, todo lo contrario. Ministraba, servía a Dios, servía al prójimo. No había tarea pequeña. Seguramente que Samuel era el que hacía lo que aquellos no querían hacer, ¿verdad? Elí quizás sacaba la lista de cosas que hacer y ellos elegían las más fáciles. Y todo lo difícil, Samuel. Pero para Samuel no había tarea pequeña. ¿Se acuerdan que lo estudiamos en la mentalidad de siervo, en la serie de los propósitos? Que tener una mentalidad de siervo es entender que no hay una labor pequeña. Que no podemos decir, no, yo soy líder, no, yo soy pastor, yo no hago esas cosas. Mentira. ¿Dónde dice eso? La descripción del puesto es que el líder es el que debe de liderar con el ejemplo. Samuel era un siervo. Samuel llegó a ser un juez, un profeta, un sacerdote, ungió reyes, pero nunca perdió su corazón de siervo. Además de Samuel, mire qué bendición, su familia lo apoyaba. Es que yo me imagino que no había orgullo más grande para Ana que su hijo Samuel. La familia estaba ahí para él. Y probablemente algunos de los que estamos aquí, no sé, quizás usted anda aquí en contra de la voluntad de sus papás. O quizás al contrario, usted es la respuesta a las oraciones de sus papás para que esté buscando las cosas del Señor. Lo cierto es que Samuel tenía una familia que lo apoyaba. La Biblia enseña que si su papá y su mamá le abandonan, el Señor le va a hacer un padre. La Biblia enseña que si usted no tiene una familia convencional en este mundo, bueno, esta iglesia se supone que debería ser su familia. Esta iglesia está aquí para apoyarle. Lo que pasa es que queremos hacer las cosas solos. Samuel crecía delante de Jehová. Paso que daba Samuel lo daba en el templo, estaba aprendiendo, estaba creciendo, se estaba nutriendo. Samuel no tenía idea a dónde iba a llegar. Samuel seguramente tuvo que sufrir el menosprecio de estos muchachos, los señalamientos de estas personas, pero estaba creciendo. Aunque él no lo lograba ver, yo me imagino, la Biblia no nos lo va a contar, pero yo me imagino a Samuel más adelante ungiendo a David o quizás exhortando a Saúl o guiando a Saúl con la palabra de Dios. Yo me imagino que Samuel de pequeño no se imaginaba todo lo que iba a llegar a ser. Pero dice la Biblia que estaba creciendo delante de Jehová. Además de eso, Samuel tenía una buena reputación. Escuche, Samuel tenía una buena reputación, lo leímos en el versículo 26, delante de Dios y delante de las personas. Entonces, Samuel tenía un buen testimonio, tenía fama, tenía una buena reputación delante de Dios y delante de los hombres. Les pregunto, ¿cuál reputación es más importante? ¿La de Dios o la de los hombres? La de Dios, dice Ana.
¿Qué opinan los demás? Las dos. ¿Cómo? Pues mire, hemos estado memorizando, ¿verdad? Si alguno dice que ama a Dios y no ama a su prójimo, es que la manera en la que demostramos nuestra relación con Dios es a través de nuestra relación con las demás personas. La manera en la que demostramos cuánto amamos a Dios es como amamos al prójimo. La manera en la que demostramos que Dios está contento con nosotros es que tenemos también un buen testimonio para las demás personas. Las dos cosas son importantes. Yo no puedo encerrarme y decir, no, yo solo voy a agradar a Dios. Lo aprendimos en la jornada de los propósitos. ¿Qué es lo que a Dios le importa más? Las personas, ¿sí? Entonces, mire, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Algo, ¿verdad? Siguiente personaje, porque ya no tenemos tiempo. Elí, un hombre de Dios, era sacerdote, pero bajó la guardia. Empezó bien. Me imagino yo que de joven empezó bien. Yo creo que su ruina fueron sus hijos. No me lo imagino de otra manera. Porque el Señor lo ocupaba. Porque el Señor hablaba a través de Elí. Pero la ruina fueron sus hijos. Sus hijos cuando llegaron a esa edad difícil que todos los hijos aparentemente llegan. Bajó la guardia. Mire, me recuerdo cuando Pablo les dice a los Gálatas, ¿y a ustedes quién nos engañó? ¿Cómo es posible que empezaron tan bien y terminaron? ¿Cómo es que empezaron en el espíritu y terminaron en la carne? Eso es lo que le pasó a Elí. Empezó en el espíritu, empezó a servir al Señor, amaba al Señor. El Señor era lo más importante para él, pero de repente bajó la guardia. Y algo que debía ser bendición, porque los hijos son bendición de Dios, la Biblia lo enseña, algo que debía ser una bendición para él, se convirtió en su ruina. Mire, y usted no se ha puesto a pensar que quizás usted puede caer, o que yo también puedo caer como Elí cayó, que lo que el Señor había propuesto que fuera una bendición para mi vida, un privilegio, algo bueno, venga a ser mi ruina porque yo no pude administrarlo apropiadamente. Eso fue lo que le pasó a este hombre. Se convirtió en un anciano gordo, negligente. ¿Sabe por qué? Porque soportó el mal. Porque veía lo que sus hijos hacían. ¿Creen que era el único que no se daba cuenta? Por supuesto que sabía lo que estaba pasando. Pero fue blando, fue flojo. Mire, él conocía a sus hijos o no, y no los había criado, pues. Debía hacer algo. Y el Señor le dijo, honraste más a tus hijos que a mí. Qué difícil. Y vea, este mensaje está para los del domingo, lo de honrar más a los hijos que al Señor, porque este público es de jóvenes, pero falló en eso. El Señor no comparte su gloria. No puede haber nada más importante que Dios en nuestras vidas. Elí debió hacer algo. En lugar de eso, se acomodó y se engordó. Me lo imagino, ¿verdad? Y esa es imaginación mía, ¿sí? Oigan, cada vez que yo digo la palabra me imagino, no es algo que está en la Biblia, es mi imaginación, ¿sí? Así es que si ustedes quieren apagar su cerebro por ese momento, apáguenlo. Pero me imagino a Elías, ¿sí? Como buen gordo, ¿verdad? ¡Ey, qué trajeron ahora! ¡Ey, qué rico!, ¿verdad? Y ya está. Les aplaudía lo que hacían. El Señor lo castigó. Le dio donde más le dolía. Mire, ¿qué cree que era lo que más amaba Elí? ¡Sus hijos! Por supuesto que sí. Los amaba tanto que se equivocó y no los corrigió. Porque él pensaba, como muchas personas hoy en día todavía piensan, que el amor es solamente abrazos, besos y caricias. Y había olvidado que el amor también es disciplina y corrección. Y el Señor tuvo que intervenir. El último personaje de esta historia, por supuesto, el más importante, Dios. Mire, si Elí no hizo nada, Dios no se iba a quedar con los brazos cruzados. Yo creo que Dios le había dado una y otra oportunidades a Elí para que hiciera lo correcto. Y con lo que quiero terminar este tiempo es, mire, Dios es tardo para la ira, pero la Biblia en ningún momento dice que es sin ira. Pero la palabra todavía dice de que cada día sus misericordias son nuevas. El único consejo que yo le puedo dar es, mire, busque a Dios por las buenas. No colme la paciencia del Señor.
El Señor todavía quiere darle una oportunidad. Para usted todavía hay esperanza. ¿Cómo lo sé? Está aquí hoy. Y yo no quiero cometer el error de Lee, por eso he tenido que decir algunas cosas que quizás no hubiera querido decir. Pero creo que todos tenemos algo en nuestro corazón que sabemos que está mal. Aprendimos el martes en el devocional, el que ama la corrección, ama la sabiduría. Pero el que aborrece el consejo es ignorante. La decisión es de cada uno de nosotros. El consejo está ahí. Lo que hay que hacer está delante de nosotros. Ahora vamos y hagámoslo. Pastor, no puedo solo. Usted no está solo. El Espíritu Santo está en su corazón. Si usted lo intenta solo es porque quiere. Pero número uno, el Espíritu Santo está en su corazón. Número dos, usted tiene una familia que le puede ayudar. Ay, Dios, aquí ni parece familia. Bueno, probablemente, pero eso es lo que intentamos hacer, ¿no? ¿Quiere ayuda? ¡Busque ayuda! Separados de mí, nada podemos hacer. Hoy es un buen día para acercarnos al Señor y pedirle que nos ayude. Y si estamos como Ofni y Finés al borde del matacán, bueno, hoy es un buen día para ponernos a cuentas con el Señor. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por la bendición de poder compartir este tiempo de tu palabra. Señor, qué ejemplo de Samuel. Cómo me gustaría poder identificarme con él, pero me identifico más con estos dos muchachos que su corazón era perverso, Señor, como el mío, pero tú todavía sigues haciendo una obra nueva, Padre. Así es que esta noche entregamos delante de ti todo lo que hay en nuestros corazones, Señor. Queremos entregar nuestras cargas, queremos entregar nuestro pecado, queremos entregar nuestras luchas, Señor. Queremos rendirnos a ti. Queremos que tú, como buen alfarero, quizás nos rompas una vez más y nos vuelvas a formar desde cero, Señor. Y yo oro por cada uno de los que estamos acá reunidos, que tú nos des el valor para poder empezar a hacer cambios en nuestra vida, Señor, antes que sea demasiado tarde. Gracias porque tú prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y porque nos has dado una comunidad de creyentes en quien podemos apoyarnos, Señor. Gracias por recordarnos hoy que no estamos solos, que tú siempre prometiste, nunca nos dejarás, nunca nos abandonarás, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.